Bienvenidos a mi sala. Bueno, este tiempo de cuarentena, de cuidados de nuestra salud, nos obliga a tener clases de este tipo. Em, bueno, esta tarde yo quería hablarles un poquito del texto que en teoría todos tienen, del texto sobre Aristóteles. Si acaso no lo tuviesen, les invito a descargarlo. Estoy dejando aquí el documento justo encima del video. Y bueno, ahí está para que sigamos la lectura, para que ustedes puedan leer conmigo en parte, pero en realidad esta clase va a ser más una explicación corta de todo lo que entra en el texto. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de Aristóteles? Más allá de los links que les estoy dejando debajo de este video con toda la información sobre Aristóteles, hay algún videito corto sobre su vida, eh, algunos temas de profundización que no voy a tocar porque, bueno, no vale la pena alargar el video más de 20 minutos, que es lo que va a durar este. Entonces, ahí queda la información. ¿Qué es lo que tenemos que saber necesariamente? Aristóteles fue alumno de Platón, sabemos eso. Entra dentro del rango de los peripatéticos, de aquellos que iban caminando mientras pensaban y discurrían y encontraban las razones de las cosas. Además, además, Aristóteles, al igual que su maestro Platón, se centra sí en la búsqueda de la verdad, pero va más allá, va más allá. Hay una frase en la historia que ha quedado como marca registrada de Aristóteles que decía: Platón es mi amigo, o mejor dicho, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Es una manera de decir, sí, Platón es bueno, Platón es una excelente persona, pero yo sí tengo razón, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, vamos a ver qué más decía Aristóteles, qué nos puede ayudar de Aristóteles ahora, en este momento, en el que queremos pensarnos. Porque el fin de este curso de filosofía en este año es ese, es que lleguemos a pensarnos. ¿Cómo qué? No sé, pero pensarnos. Yo siempre voy cambiando el concepto de mí mismo y la idea es esa, es que nosotros podamos hacer eso a lo largo de nuestras vidas y a ver en qué nos puede ayudar Aristóteles. Yo les invito a tomar el texto y partir del texto 14. El texto 14 que dice: no hay ciencia más que de lo universal. ¿Se acuerdan que cuando veíamos los presocráticos había una visión de que no podemos estudiar las cosas si no es como un todo? Bueno, Aristóteles va a agarrar esto y va a decir, bueno, sí, pero no. Es decir, podemos estudiar las cosas como un todo y debemos hacerlo, pero no como un todo en el que todo se entremezcla y todo es una sola cosa y no podemos distinguir, sino que cada cosa, cada ente, cada fenómeno, cada eh, ser es una cosa particular que tiene una esencia universal. ¿Sí? Es una cosa particular que tiene una esencia universal. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si leemos el texto, dice, el conocimiento científico no puede ser adquirido por la sola sensación. Pues aun siendo cierto que la sensación tiene por objeto una cosa de tal cualidad, y no solamente una cosa individual, sin embargo, es en todo caso necesario que al sentir esa cosa de tal cualidad, la sintamos en un lugar y en un momento concretos. Es decir, lo primero que hace es separarse de Platón. ¿Se acuerdan? Platón decía, nosotros aprendemos y entendemos las cosas por las sensaciones, por nuestros sentidos. Vemos, tocamos, olemos, escuchamos. ¿Se acuerdan la caverna?
aprendemos por las sombras que vemos. Y cuando salimos encontramos otro mundo en el que escuchamos, olemos, vemos colores. Pero son los sentidos los que mandan. Y llegamos a la idea por medio de los sentidos. ¿Sí? La idea, el mundo de las ideas, se comunica con nosotros por medio de los sentidos y encontramos la idea a partir de nuestras sensaciones. En Aristóteles no. Aristóteles, ¿qué dice? Dice que nuestros sentidos sí nos sirven, evidentemente, pero las sensaciones no nos bastan para encontrar lo que es la cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada cosa la sentimos con un contexto. Esta silla en la que estoy sentado ahora es cómoda y caliente, pero en julio esta misma silla será incómoda y fría. ¿Sí? Entonces, entonces, sobre la misma silla yo voy a tener dos sensaciones distintas. Cosa que me va a llevar a pensar que puede no ser la misma silla. ¿O sí? La pregunta es, ¿hay algo universal que vaya más allá de este fenómeno que es sentir en la silla? Aristóteles dice que sí, pero que a esa cosa universal, ¿sí? A esa cosa que va más allá del contexto, solo puedo acceder por la ciencia, es decir, por el pensamiento, ¿sí? Y entonces lo universal no cambia. Mi percepción de la silla sí, porque es individual, ¿sí? Requiere un contexto. Pero el ser de la silla, ¿sí? El fenómeno en sí, la cosa silla, no cambia, es inmutable. Entonces, el universal es totalmente independiente, es inmutable, no cambia. Es independiente del contexto. Es el porqué de las cosas. ¿Sí? Mi silla es silla porque alguien cortó un árbol. Y después vino el arte del carpintero y la hizo silla. Yo para sentir la silla no necesito saber eso. Pero para entender el porqué de la silla, sí. Él nos pone un ejemplo bastante claro en el texto. Vamos a leerlo. Dice, eh, así, si estuviésemos sobre la luna y viéramos a la Tierra interponerse, obstaculizando la luz del Sol, no conoceríamos científicamente la causa del eclipse. Captaríamos por sensación el eclipse en ese momento, mas no el porqué del mismo, puesto que la sensación no capta el universal. ¿Se entiende? O sea, yo vería cómo la Tierra se pone ahí, pero vería que la luz del Sol se oculta, vería que el Sol desaparece. ¿Sí? Si quieren, el mito de los pueblos centroamericanos vería que el jaguar se come a la luna. Busquen el mito, es divertidísimo y es muy interesante leer. Eh, pero, pero no entendería el por qué. ¿Sí? No iría más allá de la sensación. Entonces, la ciencia me permite entender que hay un movimiento que hace que en determinado momento la Tierra se pone entre la Luna y el Sol y causa el eclipse. ¿Necesito eso para sentirlo? No, pero lo necesito para entenderlo. De ahí que la ciencia solo puede tratar de aquello que es universal, no de las sensaciones, sino del porqué de las cosas. Es la gran diferencia, la primera gran diferencia con Platón.
¿Sí? Avancemos. Si vemos el texto 15, la distinción de la potencia y del acto. Yo no voy a leer el texto, pero sí les pido que lo hagan. Les pido que lo hagan. Y bueno, este es un curso introductorio de filosofía. Si encuentran algo que no entienden o encuentran algo que se contradiga con lo que yo digo, pónganlo. Es parte del trabajo. ¿Sí? Eh, no hay mejor duda que dudar de aquello que nos dicen, incluso si somos profesores los que lo decimos. Entonces, si hay algo que contradice o encuentran otra explicación en algún momento o en algún lugar que contradiga lo que yo digo, pónganla en discusión. Saben que me va a gustar que lo hagan, la verdad. Es más, les doy puntos extras si encuentran el modo de discutir lo que digo. Yendo a lo básico del texto, la distinción de la potencia y el acto. La potencia es la capacidad de, ¿sí? Es la capacidad de. Yo puedo o podría algo. Yo tengo la capacidad de pensar. El acto es el acto, es el hecho de hacerlo. En potencia, pienso, en el acto, no. ¿Sí? Es bastante claro, creo. En potencia, el tronco es una silla. En el acto, el tronco no es una silla. ¿Sí? La silla está aquí, pero esto no es un tronco. Pero el tronco puede ser una silla. Potencia y acto. ¿Se entiende? Más o menos. Lean el texto, hay ejemplos más simpáticos. El texto 16, las cuatro causas. ¿Sí? Les voy a pedir que el texto 16 lo lean ustedes. No lo voy a explicar. No lo voy a leer, no lo voy a tocar. Porque es la tarea que les estoy dejando. Ah, claro, aquí hay tarea, siempre hay tarea. La tarea que les dejo, aquí abajo hay un foro, ¿sí? Van a encontrar una manito que dice foro. Entren en el foro y comencemos la discusión. No hay preguntas ahí puestas, pero sí les pido que ustedes sean los que agarren y comiencen diciéndome cuáles son las cuatro causas de las que habla Aristóteles y cómo definirlas, cómo las definen ustedes en sus propias palabras. No copien el texto. O sea, para copiar el texto yo lo tengo aquí escrito. Pero explíquenme ustedes a qué se refiere Aristóteles con las cuatro causas. Y abrimos la discusión. ¿Sí? En el foro yo no necesito que todos pongan la definición, sino que a partir de la definición de alguno, o de dos, o de tres, o de cuatro, o de 10, podemos ir discutiendo. Cada entrada, cada aporte a la discusión tiene un valor nota, entre comillas, ¿no? Evidentemente todos tenemos que participar, todos veremos lo que decimos y al final yo iré fijándome en lo que han puesto y si hay razonamiento de por medio. Vamos al texto 17. Dice, la metafísica ciencia del ser en tanto que ser. Aristóteles, bueno, voy a leer el texto al final, un poquito del final, pero después. Aristóteles lo que hace es diferenciar la metafísica, que es la ciencia, el método científico que él encuentra y que él desarrolla para explicar el ser en tanto que ser, de las ciencias particulares. ¿Y cuáles son las ciencias particulares? Las ciencias particulares son las ciencias que estudian los atributos del ser. Por ejemplo, las matemáticas, ¿sí? La física, la naturaleza. Es decir, las matemáticas, por ejemplo, nos ayudan a explicar en qué momento y cómo mi sombra va a tener el mismo largo
que mi estatura, ¿sí? Y puedo calcular mi estatura a partir de la proyección que hace mi sombra. Si se acuerdan, es el cálculo de Tales de las pirámides. Así determina Tales la altura de las pirámides por la sombra, la proyección que hacen con el sol. Eso lo explican las matemáticas. La física va a explicarnos el fenómeno de, bueno, la física para los griegos, ¿no? Va a explicarnos el fenómeno de cómo las gotas de lluvia caen, por ejemplo. Va a explicarnos que crecemos. Va a explicarnos que vemos el sol, pero que el sol no está siempre ahí arriba, sino que se mueve para algunos. Y para otros nos explicará que como vemos el sol, en realidad los que nos movemos somos nosotros. Pero el ser, ¿qué ciencia estudia el ser? ¿Qué es ser? Es la metafísica, esa es la ciencia. Y entonces dice Aristóteles que lo que necesitamos detectar, ¿sí? Leo, aquellos que buscaban los elementos de las cosas investigaban. De hecho, esos mismos primeros principios que hemos mencionado. Entonces, los elementos que buscaba para explicar el inicio, para explicar qué es el ser, ¿sí? Tienen que ser precisamente los elementos del ser en tanto que ser, y no del ser meramente accidental, no de los atributos, no de lo que sentimos, sino de lo que es. Yo puedo tocar a mi compañero o a mi compañera, pero eso no me da una noción de lo que es. ¿Sí? Yo puedo decir es una persona, pero eso no encierra lo que es mi compañero o compañera. ¿Verdad? Y por eso dice, de aquí se sigue que las causas primeras que necesitamos detectar no son del ser en tanto que ser. Es decir, ¿cuál es la causa del ser para que sea? ¿Cuál es la idea que permite que alguien o algo sea? ¿Qué hace que alguien sea? Esa es la labor de la metafísica, hallar esas causas primeras. ¿Cómo? Buscando y pensando. De ahí se sigue lo que dice en el texto 18. El título está mal. Sí, yo les digo así. El título dice Dios, primer motor. En realidad Aristóteles no habla de Dios, o por lo menos del Dios que nosotros conocemos o que entendemos como Dios. El que va a poner el nombre de Dios a esto va a ser recién Tomás de Aquino en la Edad Media, o sea, unos 14 siglos más tarde, un poquito más incluso. Entonces, ¿qué dice Aristóteles en este texto 18? Habla de que si seguimos las cosas, ¿sí? Para que algo se mueva, tiene que haber algo que lo empuje. Pero ese algo que ha empujado necesita de algo que le dé el impulso para empujar. ¿Sí? Estoy desmenuzando el texto, no lo leo tampoco para hacer esto más rápido, pero y eso que ha empujado a ese empujador primero, ha tenido que ser empujado antes por otra cosa, movido por otra cosa para poder mover al anterior. Y así sucesivamente hasta el infinito. Hasta llegar a un punto en el que uno dice, bueno, pero es que tiene que haber algo que ha movido a otra cosa, pero que él mismo no pueda ser movido. ¿Sí? Que él mismo no pueda ser impulsado porque no necesite ese impulso.
A eso es lo que Aristóteles llama el primer motor. ¿Sí? Entonces, dice, si todo lo que se mueve es movido por algo y el primer motor no es movido por nada distinto de él, entonces es necesario que se mueva por sí mismo. ¿Sí? Tiene que haber algo que se mueva por sí mismo que permita el movimiento del resto de las cosas. A este algo, como les digo, unos 15, 16 siglos después, recién le vamos a llamar Dios. ¿Por qué? Porque es identificable, es decir, es algo, Dios es alguien que ha dado ese impulso de vida. Pero para Aristóteles llamarle Dios no tiene sentido, porque él vive en un mundo donde estamos hablando de varios dioses, de varias cosas, varios orígenes. Entonces no decirle Dios no le dice nada. Pero sí le dice un motor primero, aquello que se mueve por sí mismo y que sale, empuja y permite al resto moverse. Es una imagen simpática, ¿verdad? Que permite explicar el origen de las cosas. Seguimos. Antes de que se me oscurezca, como se han dado cuenta, aquí estamos llegando a las oscuridades. La felicidad en la contemplación, el texto 19. Voy a leer una partecita para que tengamos claro esto. Dice, si la felicidad es la actividad conforme a la virtud, es razonable que lo sea de acuerdo con la virtud suprema, es decir, de la virtud que corresponde a la parte mejor del hombre, ya sea esta parte la razón o alguna otra facultad a la que atribuyamos nuestra capacidad de control y de pensar cosas nobles y divinas, y sea dicha parte divina en sí misma o solo el elemento más divino de nuestro ser. La felicidad perfecta habrá de consistir en la actividad de dicha parte, de acuerdo con la virtud que propiamente le corresponde. Ya hemos dicho que esta actividad es contemplativa. Eh, Les invito a seguir leyendo el texto. ¿Qué dice en el fondo? En el fondo dice que la felicidad es, es la razón. ¿Sí? La felicidad está en la razón. Contemplar significa meditar, adentrarse en uno mismo. Para Aristóteles, la felicidad primera está en pensarse, en adentrarse en el pensamiento, en la razón, en cuestionarse las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente de ese modo vamos a poder pasar o hacer el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar el bien. Porque pensando definimos qué es bueno y qué es malo. Nuestra razón nos da la medida de lo que es justo y de lo que es injusto. Nuestra razón nos permite verlo, entenderlo. Meditando, pensando, encontramos esa medida. ¿Para qué? Lo que sigue en el texto número 20. ¿Cuál es el título? El hombre animal político. El hombre animal político. ¿Qué es la política? La política, por definición básica, es el arte de gobernar, el arte de vivir en sociedad. Para Aristóteles es más largo, o mejor dicho, es más grande el concepto. La política nos permite vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque la política es el arte de vivir plenamente en sociedad. Es buscar el bien común a partir del bien individual. Aristóteles es de los primeros en plantear la idea
de que es necesario que uno busque la felicidad para buscar la felicidad de todos. ¿Por qué? Porque dice, el ser humano es un ser gregario, es un ser que busca juntarse con otros, no puede vivir solo, y aquel que vive solo y busca vivir solo es porque está mal o tiene algo mal en la cabeza. No hay otra, no hay otra. ¿Sí? Y la capacidad que tiene el hombre, el ser humano, de definir lo que es justo o injusto, le permite gobernarse. A eso llama Aristóteles política, a la búsqueda del bien común por medio de la razón, definiendo lo que es justo, lo que es injusto, lo que es bueno para todos, lo que es malo para todos, pero siempre en función de la felicidad. Y la felicidad es vivir bien. Vivir bien implica vivir bien conmigo y con los otros. Y eso implica buscar siempre el bien común. Esa es la política. Buscar el bien común. ¿Sí? ¿Dónde lo dice? Texto 21. El bien soberano. ¿Qué dice? Busco un extracto, una partecita de lo último. Antes, dice, comienza diciendo, si es cierto que hay algún fin de nuestros actos al que deseamos por sí mismo, mientras que todo lo demás lo deseamos en vista de ese fin, y si es por otra parte también cierto que no todo lo que deseamos lo deseamos en vista de otra cosa, porque en este supuesto el proceso se perdería en el infinito, de suerte que nuestro deseo sería vacío y vano. Es manifiesto que este fin ha de ser el bien y el bien supremo. ¿Sí? Y termina diciendo aquí en la primera parte, dice, bien pudiera parecer que dicho conocimiento fuese de la incumbencia de la ciencia más soberana y responsable del más alto control. Esa, al parecer, es la ciencia política. En el fondo, ¿qué nos dice? Nos dice, todo lo que deseamos está en función de buscar la felicidad, el bien común. A eso se ordena todo lo que deseamos. Y si no deseamos eso, estamos desviándonos de camino y estamos buscando cosas vacías. Y estamos deseando cosas vacías. Y en ese sentido estamos perdiendo el norte de aquello que nos va a hacer realmente felices. Entonces la pregunta es, nosotros ahora, ¿qué estamos buscando? ¿Buscamos realmente o deseamos realmente cosas que nos van a permitir ser felices a largo plazo? ¿O estamos deseando cosas que nos permiten una felicidad, un placer inmediato, pero a la larga no tienen sentido? ¿Qué es más fácil? ¿Un juego de Free Fire o poner las bases para cómo voy a vivir después? ¿Cuál es el placer inmediato y cuál es el bien mejor? ¿Un juego de Free Fire o ayudar a mi compañero a hacer algo que necesita? Medio complicado. La pregunta es, ¿dónde estamos apuntando? Aristóteles nos vuelve a preguntar, ¿dónde estamos apuntando? ¿Hacia el bien común? ¿Hacia el bien de todos? ¿Hacia el bien político? ¿O solamente hacia el placer personal? ¿Hacia el bien vacío, que no nos va a llevar a un bien duradero, a un vivir bien, sino a un vivir, llamémoslo, vacío, por no decir mal? ¿Sí? Ahora, como ven, mis elementos técnicos me están fallando, así que vamos a encender la luz. Volvimos con más luz. Ahora, antes de terminar, el último texto, poesía e imitación. Aristóteles nos va a decir que el placer que experimentamos en el arte viene justamente dado por esta necesidad
de hallarnos bien en el mundo. ¿Qué dice? A ver, dice, voy a leer el texto. Desde su infancia, los seres humanos tienen un instinto de imitación y representación. Lo que hace diferir al hombre de los otros animales es su mayor inclinación a imitar y representar. A la imitación debe los primeros conocimientos que adquiere, y a todo el mundo le complace la práctica de esta actividad. A todos nos gusta, nos complace aprender cosas. Imitando, evidentemente. Para bien o para mal, nos reímos cuando empezamos a crecer e imitamos las cosas mientras aprendemos. ¿Cómo aprendemos a hablar? Por imitación. Imitamos los sonidos que escuchamos. Bien. La prueba está en lo que sucede con las obras de arte, porque de las mismas cosas que nos disgusta ver, como las formas de las bestias más viles y las de los cadáveres, nos complace contemplar su representación precisa en la imitación artística. La razón de ello es que al aprender cosas proporciona gran placer no solamente a los filósofos, sino también a los demás hombres, aunque la participación de estos en ese goce sea más débil. Y si nos place ver imitaciones o representaciones de objetos, es porque esa contemplación nos instruye y nos hace razonar sobre la naturaleza de cada cosa, como por ejemplo, que tal individuo sea de tal o cual carácter, y a tal punto es así que cuando por algún motivo no sepamos prever lo que viene a continuación, no será la representación lo que nos produzca el placer, sino más bien el artificio técnico o el color o cualquier otra cosa. Así pues, tenemos un instinto natural para la imitación y para la armonía y el ritmo. No hablo de los metros, que son evidentemente secciones de los ritmos, y desde el principio los hombres que más aptitud natural tenían para estas actividades dieron gradualmente nacimiento a la poesía, tomando como punto de partida sus improvisaciones. La poesía, en griego, poiesis, no solamente es hablar de los textos líricos con ritmo y métrica. Poiesis significa construir, significa crear, significa imitar, ¿sí? Es decir, el acto de emular la naturaleza. Eso es la poesía. Entonces, en el fondo, poetizar, poetizar es vivir, es entender las cosas en sí. Hay un poeta alemán, Hölderlin, que dice que poéticamente habita el hombre en la tierra. Tiene todo un poema alrededor de eso. Poéticamente habita el hombre en la tierra. El hombre habita la tierra imitando. Y a partir de esa imitación, crea, representa, entiende y busca el bien común. Porque la representación de la naturaleza es la armonía del ser humano. Mientras más nos parecemos al mundo natural, emulándolo, buscando la armonía, buscando la paz entre nosotros, más nos sentimos bien y vivimos mejor. El bien común está en buscar el bien individual sin menoscabar al prójimo. De ahí nace una ética, que es la ética es el arte de vivir bien. ¿Quién propone la primera vez una ética estructurada? Aristóteles, explicando a su hijo que tiene que buscar vivir bien, generando, sí, poesía, y al mismo tiempo el bien común, sabiendo vivir en sociedad, viviendo la política. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Disfrutamos el arte en función de, o el arte nos disfruta, entre comillas, y dejamos que la música, que la pintura, el cine, nos llenen de imágenes vacías? ¿Para qué nos sirve el arte ahora? Es la otra pregunta que les dejo así al aire. Podemos discutirla en el foro, ¿sí? También es parte de la discusión que podemos tener en el foro. Tenemos una semana para ir hablando de eso.
hasta aquí, que me he extendido bastante, ya son 30 y pico minutos. Que esta sea la clase y ya nos veremos en un otro videito, ¿sí? Si esto sigue, iremos poniendo cosas así. Déjenme saber también si les ha parecido muy largo, muy corto, si ponemos otra dinámica a los videos eh, para mejorar la clase, ¿sí? Bueno, hasta aquí y ya nos vemos, muchachos.